Se le conoce por una de sus frases que dice: Dios ha visto nuestro sufrimiento y ha valorado nuestros esfuerzos. Otra de las frases más célebres suyas es: vale más un pueblo culto que rico. Estamos hablando de la personalidad que en estos momentos se están viendo en sus pantallas. Estamos hablando de Su Excelencia Obiangema Mbanza, que es presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Este señor está de cumpleaños. Con esto comenzamos el programa. Audiencia, reciban nuestros cordiales saludos. Ustedes ya saben que estamos aquí en nuestro espacio, aquí donde nosotros analizamos todos los temas sociopolíticos que afectan sobre todo a nuestro país. Pero hoy vamos a tratar de algo completamente diferente, porque Guinea Ecuatorial a nivel general está de fiesta, porque estamos celebrando el aniversario o el natalicio del presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Estamos hablando de Su Excelencia Obiangema Mbanza. Bueno, en la conversación de esta tarde tengo eminentes personalidades conmigo aquí en el plató. Bueno, vamos a comenzar de una manera un poco diferente a la anterior. Vamos a comenzar primero a mi izquierda, porque tenemos a nuestros analistas y colaboradores de este espacio televisivo. Tenemos en primer lugar a Martín Gonzalo Aquieme y luego a Bonifacio Obama Nchama. Señores, un gran placer para nosotros otra vez volver a encontrarnos en Impacto. Muchas gracias. Como siempre, le damos muchísimas gracias por habernos vuelto a invitar por la segunda, la tercera o la cuarta vez. Desde luego. Martín. Sí, gracias porque vuestra labor es de satisfacción, porque cuando la población sigue los medios televisivos y están contentos por sus servicios, es algo que hay que valorar. Por eso, gracias una vez más por la invitación cruzada hacia mi persona. Desde luego. Bueno, no estamos solos, tenemos a un huésped. Como los de la casa, podemos recibirle. Me gustaría que recibamos a la persona que tenemos en plató. No sé, vamos a hacer una introducción algo diferente a lo que venimos haciendo antes. ¿Cómo le describiría en pocas palabras la persona que tenemos en plató, antes de que nuestra audiencia sepa de quién estamos hablando? Eminente personaje, sobre todo hablando de la política en Guinea Ecuatorial. Yo recuerdo una de sus frases que ahora no quiero mencionar, pero que me gustó y siempre ha sido un icono, una persona que ha marcado mi vida política. Desde luego, Martín. Sí, yo creo que debo yo resaltar un reconocimiento hacia esa personalidad, porque conjugando lo que es el tiempo político he vivido una experiencia con él. Me acuerdo en una de las reuniones en la antigua sede nacional del PRG nos dijo: más vale que la juventud estudiéis y que seáis formados, porque valor tendréis para con este país. Vaya. Desde luego, muchísimas gracias, audiencia. Pues no puedo abundar más de lo que los compañeros han dicho. Entonces, vamos a presentarles a la personalidad que tenemos en el plató de Impacto esta tarde. Como han podido matizar, primeramente podríamos simplemente tratar de resumir un poco de su andadura diciendo que ha sido secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y también ha sido embajador de Guinea Ecuatorial en Rusia. Actualmente es el rector magnífico de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Ustedes ya saben de quién estamos hablando. Pues estamos hablando de don Filiberto Ntutu-Nguema. Señor, está bienvenido a Impacto. Muchísimas gracias por la invitación que me han cursado para participar quizás por primera vez en este importante programa televisivo que yo creo que tiene mayor audiencia a nivel de la ciudad de Malabo y a nivel nacional y, por qué no, también a nivel internacional. Es un importante programa que efectivamente, tal como indica su propio nombre, Impacto, va a dar un impacto y está dando un impacto a los televidentes. Desde luego, es un placer, como nosotros, como estamos diciendo, tenerle con nosotros en casa. Bueno, estamos hablando hoy sobre la personalidad de nuestro presidente. Estamos hablando de Obiangema Mbanza, que está de cumpleaños. El país actualmente se nota movida de una manera increíble. Tenemos que celebrarlo. Sí, yo creo que la celebración del aniversario de Su Excelencia el Presidente de la República es, y puede ser interpretada como cumpleaños casi de todos los ecuatorianos. Porque su personalidad y
su saber hacer y digamos, el humanismo cristiano que está impregnado en su persona nos lo proyecta, y desde luego cuando llegamos a una fecha tan importante como es el cumpleaños de su natalicio, 82º, creo que 82º aniversario, es una alegría más que nos embarga a todos los ecuatorianos en general, y a mí particularmente de manera especial, porque he trabajado codo a codo y muy cercano a esa eminente personalidad del mundo. Cuando usted dice muy cercano, intento entender que es muy cercano, de verdad. Y para nosotros es un honor tener a alguien que ha trabajado tan cercano al presidente de la República. Sí. Sí, pues claro, lo ha matizado don Filiberto, que la mano que trabaja bien siempre provecho ofrece a la población. Es que nosotros cuando decimos cumpleaños, Su Excelencia el Jefe de Estado cumpleaños, no es un simple cumpleaños, es un día que él mismo da gracias a la divinidad del Altísimo, ¿no? Sí. Porque le da más años de vida, y su conciencia siempre es un día que está sana, porque piensa siempre la tendencia de seguir evolucionando este bello país. Claro. Desde luego que esa agenda, ellos son sus fieles colaboradores, lo entienden muy bien, y cuando lo celebran, cómo no, nosotros los hijos tenemos que abatutarles para que la celebración sea efemérica. Claro. Obviamente somos el numeroso ahora, y hay que dar a los padres esta buena compañía. Claro. Aboni, ¿qué piensas? Sí, cuando cumple Su Excelencia Obiang-Nguema Mbanzoa, la verdad es que cumplimos todos, porque él ha marcado un antes y un después en la historia de Guinea Ecuatorial. Por eso desde aquí le felicitamos. Así es. Bueno, vamos a entrar de lleno en materia. Vamos a ver un reportaje acerca de la personalidad de nuestro presidente, también sus aportes a nivel de la vida política de nuestro país y, por qué no, a nivel del continente africano. Es un reportaje que han preparado nuestros compañeros y que creemos que vale la pena poder estrenar en este momento. Veamos el reportaje. Agradezco vuestra masiva concurrencia que viene haciendo habitual en esta plaza de la presidencia. El 5 de junio de 1942 nació Su Excelencia Obiang-Nguema Mbanzogo en el seno de una familia numerosa de la tribu Esangui, en el poblado de Acuacam, distrito de Mongomo, esto en la provincia de Ouelensaz. En los primeros años de su juventud, Obiang cursó estudios primarios en el Centro Cardenal Cisneros de Bibellín y en el Colegio La Salle de Bata, donde se graduó como bachillerato laboral administrativo. En 1963 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, en el Reino de España, y 2 años más tarde, ya como alférez de la Guardia Territorial de Guinea Ecuatorial, fue destinado a Micomicén, Bata y Malabo. En 1969 fue nombrado teniente de la Guardia Nacional por el presidente Francisco Macías Nguema. En 1970 fue designado director general de Planificación y Aprovisionamientos del Ministerio de Defensa Nacional. En 1971 obtuvo el grado de capitán por su patriotismo, al haber descubierto un intento de golpe de Estado contra el dictador Macías. En 1975 fue ascendido por decreto presidencial a comandante. En 1976 accedió al cargo de secretario general del Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares y en 1979 al de viceministro de las Fuerzas Armadas, accediendo además al rango de teniente coronel. También ocupó otros cargos como gobernador de la isla de Bioko y jefe de la Guardia Nacional. No es una casualidad ver el nivel de madurez que posee el estadista Obiang en la gestión política y en la importancia actual que supone su personalidad para Guinea Ecuatorial en particular y el continente africano en general. Primero, hacerles ver de que es una obligación para un dirigente, para un presidente, para un jefe de Estado visitar a su pueblo. Hay muchos presidentes que no son capaces de realizar visitas. Para mí
Cuando estoy delante de ustedes es para confirmar el amor mutuo que existe entre ustedes y vuestro presidente. Obiang posee una titulación bastante amplia en varias áreas de la ciencia. Además de su exitosa carrera militar, el líder político del PDGE y presidente de Guinea Ecuatorial es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, y doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, UNGE. También es el primer doctor honoris causa en Arquitectura y Gestión Urbanística de la Escuela Superior de Arquitectura y Urbanismo de Togo. Cuenta también con doctorados honoris causa en Ciencias del Desarrollo Económico y Social por la Universidad Politécnica Internacional de Benín, en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad Estatal de Economía de los Urreles, en Ciencias Sociales y Buena Gobernabilidad por la Sociedad de Estudiantes Internacionales, en Relaciones Internacionales por la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, UPCI, en Ciencias Políticas por la Universidad de Kinshasa y en Política Educativa por la Universidad Afroamericana de África Central, AUCA. Guinea Ecuatorial camina con ímpetu hacia un desarrollo exponencial y las telecomunicaciones son un eje vertebrador del progreso del país. Obiang Nguema es de los pocos estadistas que pueden presumir de haber logrado sus metas políticas durante su ejercicio. Tras su llegada al poder, el dignatario ecuatoguineano no ha hecho más que implementar planes que impulsan el desarrollo de Guinea Ecuatorial a nivel multisectorial. Desde su estrategia de desarrollo socioeconómico, aprovechando los recursos petrolíferos, hasta el actual plan de diversificación económica, teniendo en cuenta la desventaja del petróleo como fuente de energía no renovable. A nivel del sector político, Obiang logró abolir la existencia de un partido político único, estableciendo el multipartidismo, con la finalidad de poner en práctica el sistema democrático. En cuanto a sus gestiones políticas en el extranjero, el estratega ecuatoguineano ha sabido entablar relaciones de amistad y cooperación con potencias mundiales y múltiples estados amigos no menos importante. El saber hacer político del fundador del PDGE es tan alto que ha despertado en muchas ocasiones la envidia de actores políticos internos y hasta externos, que en ocasiones han tentado incluso contra su vida. Pero por su inteligencia militar y política, Obiang siempre ha sabido manejar todas esas tensiones, reduciéndolas a meros intentos fallidos. Respecto a su perfil internacional, la figura del estadista ecuatoguineano es de carácter trascendental. En más de una ocasión, la presidencia del órgano más importante del continente africano, la Unión Africana, ha recaído en la personalidad de Obiang Nguema Mbasogo por su constante lucha por los derechos africanos. Como panafricanista, Obiang no se ha conformado con ver a África como miembro de las Naciones Unidas, sino mucho más que eso, que África tenga representación en el Consejo de Seguridad de dicha institución mundial, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los problemas que se trata en dicha organización son africanos. Nacer es contar con fortuna. La personalidad de Obiang Nguema Mbasogo para los ecuatoguineanos tiene nombre y apellido, el 5 de junio. El 5 de junio no es una fecha como otra cualquiera en Guinea Ecuatorial. Por su significado e impacto social, se trata de un día especial para los ecuatoguineanos, casi similar a otras fechas muy importantes para el país, como el 12 de octubre o el 3 de agosto, principales fechas que simbolizan libertad y paz para la población ecuatoguineana. El 5 de junio ha sido establecido como fiesta nacional. Durante su celebración, toda la administración estatal se paraliza para dedicarle un día de homenaje al que no solo es su jefe de Estado, sino también el padre de la Guinea Ecuatorial moderna, una titulación que ha recibido Obiang Nguema Mbasogo por ser el autor del desarrollo actual del país. Has cruzado grandes fronteras, cultivando tu inteligencia.
Bueno, hay muchísimas cosas que se puede decir acerca de nuestro presidente, pero este ha sido, por decir yo, un resumen de esas tantas cosas que podemos decir sobre su vida y sobre su actividad a nivel político. No sé, algunas observaciones acerca del reportaje que hemos visto. Bien, podemos hacer muchísimas observaciones, más que observaciones, comentarios de lo que se ha dicho, porque ninguna observación no se puede formular dentro de la obra política majestuosa de Su Excelencia el Presidente de la República. Así es. Por cuanto que este espacio de tiempo me resulta insuficiente como para poder hacer comentarios de todo lo que hemos dicho, pero haré unas pinceladas muy brevísimas con relación a lo que ha consistido el contenido del reportaje que acabamos de visualizar en la pantalla. Pues bien, mira, el día 5 de junio, como bien lo ha señalado el periodista comentarista, 5 de junio de 1942, la República de Guinea Ecuatorial conoce a uno de sus hijos que ha nacido en un distrito, en una familia y en una provincia y en un país. Una alegría. Y después se ha podido constatar que durante la trayectoria de su crecimiento desde la infancia, se ha vislumbrado algunas perspectivas esperanzadoras, porque efectivamente cuando un niño nace, hay un dicho de que cuando alguien nace hay unas señales que vislumbra lo que pueda ser y lo que va a ser el niño en el futuro, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a sus actividades, y etcétera, etcétera. Se ha podido constatar a lo largo del comentario que este ascenso progresivo, los estudios elementales, los estudios primarios, el traslado a España, etcétera, etcétera, esto vislumbraba unas perspectivas esperanzadoras para el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, cuando una vez concluido esta fase de estudios, ya empieza a tener ascensos dentro del ejercicio de su profesión, lo que muestra el talento, la valía y la madurez y la capacidad de Su Excelencia el Presidente de la República desde los primeros años de su vida, hasta que el día 3 de agosto de 1979, cuando Guinea Ecuatorial se veía al borde de la desaparición total, y respondiendo al clamor del pueblo, tuve que asumir ese riesgo de protagonizar un cambio político hacia la libertad del pueblo, devolviendo las libertades del pueblo que habían sido confiscadas durante unos 11 largos años de la triste memoria. Incluso yo añadiría los años de la colonia y los años de la autonomía, porque no había ninguna de hecho, mucha gente lo relaciona. Efectivamente. Entonces son muchos los años donde el guineano conocía lo que es la libertad. Entonces esa libertad empieza a ver la luz al final del túnel el 3 de agosto de 1979, asumiendo el riesgo de protagonizar un cambio político hacia la apertura democrática del pueblo y hacia la devolución de las libertades fundamentales de las personas humanas que habían sido confiscadas, como lo he dicho, en estos largos, tristes años que hemos dicho. Y una de las prioridades que había marcado en su agenda después del 3 de agosto es la reconciliación nacional y la reconstrucción nacional, porque el país estaba totalmente devastado. Entonces había que emprender unas acciones que permitiesen el arranque y el país en el aspecto económico se encontraba muy difícil. No había posibilidades para poder materializar los proyectos que tenían concebido Su Excelencia el Presidente de la República de cara al desarrollo del país. Tuvo que hacer unas acrobacias políticas, por decirlo de alguna manera, o utilizar sus capacidades, su inteligencia, como para recurrir a los organismos financieros internacionales, convocando incluso conferencias de donantes de Ginebra, que fueron una de sus primeras acciones, uno de los primeros pasos, para que de alguna manera los organismos internacionales empezaran a arrimarse el hombro para ayudar en la gran tarea de la reconstrucción nacional que estaba al frente del primer gobierno del Consejo Militar Supremo, presidido por Su Excelencia. Sí. Don Filiberto, algunas personas, por ejemplo yo, todo lo que usted está diciendo ahí para mí es historia, pero usted lo vivió. Bueno, yo lo viví efectivamente siendo niño en aquel entonces, porque en 1979, hombre, ya éramos niños de 15 años, 16 años, y se pudo ver, efectivamente se pudo vivir toda esa transformación que estaba llevando a cabo Su Excelencia el Presidente de la República, hasta que en el año, incluso
en estos años tuvo también en su agenda de desarrollo político la transformación del país para que hubiera, digamos, visiones políticas diferentes. Me refiero al pluralismo político, pero el pueblo no estaba de acuerdo porque se había visto las malas experiencias del pasado, lo que fue los partidos políticos, y él tuvo que tener esa habilidad de convencer y trasladar un mensaje persuasivo a la población para que aceptara la existencia de partidos políticos en el país. Precisamente le dijeron que bueno, usted que ha traído la iniciativa, usted va a ser también de árbitro y moderador de ese proceso de transformación política del país. Precisamente en 1984 se crea el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, porque no había ningún partido político, que fue el partido pionero que implantó la democracia y las transformaciones políticas que Guinea Ecuatorial ha conocido y está conociendo hasta hoy en día, hasta que al periodo actual podemos considerar que se ha consolidado la transición política del país, que se ha superado las diferentes etapas a corto, mediano y a largo plazo, y en cada periodo había un programa que cumplir. Entonces podemos considerar que a la fecha de hoy se ha consolidado el programa del desarrollo democrático y el programa de la democratización en el país. No quiero acaparar espacio de tiempo, quiero rápidamente. Este es el sector político. Incluso también en el sector político hay política interna y política externa. Hemos visto entonces la integración, la acción política a nivel exterior que ha llevado a cabo su excelencia el presidente de la República de los 45 años que lleva en el poder, que nuestro país hoy en día es reconocido a nivel internacional, lo que no se podía constatar de los años que le he dicho. A nivel de política social, pues la educación, la sanidad, son los que han entrado a formar parte de su agenda política de desarrollo. Se ha visto que en el periodo anterior no había ninguna tasa de escolarización de los niños, había muy pocas escuelas, entonces cuando llega al poder establece como una de las prioridades absolutas el desarrollo educativo, porque él considera, y consideró en aquel entonces, y sigue considerando hasta la fecha, que la educación constituye la clave del desarrollo de cualquier país del mundo. De ahí su dicho de vale más un pueblo culto que un pueblo educado. Y la formación de recursos humanos. En uno de sus discursos siempre dice que los recursos naturales son perecederos. Es como si tenemos aquí ahora mismo, ¿no?, una botella de agua, y a medida que estamos tomando esa botella se va disminuyendo los niveles. Entonces los recursos económicos, o sea, los recursos naturales son perecederos, petróleo y gas. Entonces había que utilizar una alternativa, que son los recursos del capital humano, porque el capital humano nunca termina, sino de generación en generación, que son los que van a garantizar el desarrollo sostenible de nuestro país. Por eso ha apostado siempre por el desarrollo de la educación y la formación de los recursos humanos, creando la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, cuando vio que el ensayo que hizo con la implementación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Guinea Ecuatorial no daba abasto las necesidades y las acciones de los jóvenes que tenían apetencias de continuar los estudios superiores. Entonces, al ver esa dificultad, tuvo la ocasión de crear la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial para que los jóvenes hiciesen los estudios en su propio suelo patrio. Y las materias y las carreras que se impartían ahí tenían que estar armonizadas perfectamente con las exigencias del desarrollo del país de aquel entonces y con las demandas nacionales. Y también, no solamente la formación en la universidad, también había un programa de becas masivas a los estudiantes para ir a cursar los estudios universitarios en los países con los que él había suscrito acuerdos de hermanamiento entre los países. También se ha visto que en este sector de la formación de recursos humanos en el exterior se ha visto que ha experimentado un salto cualitativo, y si hay que sumar con los recursos que se han formado y que están formando en la Universidad Nacional, imagínate el gran salto cualitativo que se ha dado a nivel de la formación del capital humano. A nivel de las infraestructuras educativas se ha visto que hay muchísimos centros educativos, la tasa de escolarización se ha disparado. Entonces, y los centros educativos, como digo, la formación de los maestros también. A nivel de las infraestructuras, digamos que constituyen
un elemento clave para el desarrollo de cualquier país del mundo, las infraestructuras. Sí. Empezando a contar con las infraestructuras viales, carreteras, que constituyen un grupo de infraestructuras que desenclavan la población, para garantizar la movilidad y la fluidez de movimiento de los ciudadanos. Sí. Hemos visto también las infraestructuras de edificios que constituyen un grupo de infraestructuras que dignifican la vida de los ciudadanos. Me refiero a edificios de viviendas sociales, edificios administrativos. Es decir, el país al frente, con su excelencia, Obiang-Yema Mbasogo, de los 45 años que lleva en el poder, tiene una imagen muy diferente al que tenía si cogemos 45 años atrás. Sí. Por lo tanto, esto y todas esas realizaciones coronarias de grandes éxitos le sitúan hoy por hoy como un estadista, como un hombre admirado, y también sitúan a nuestro país como un país a mirar dentro del contexto de los países africanos y del mundo internacional. Claro. Entonces, yo creo que una persona con esta gestión al frente del pueblo para llevar los destinos históricos de nuestro país va a quedar en la historia escrita con letras de oro. Desde luego. De ahí la expresión o ese título de padre de la Guinea Ecuatorial. Perfecto, moderno. moderno. Boni, ¿qué pensáis? Sí, mira... Yo creo que el señor rector nos ha hecho un resumen. Si miramos la Biblia, Juan 21, 25, dice que y también Jesús hizo otras tantas cosas que no están escritas. Pero si nos ponemos a escribirlas una por una, no cabrían tantos libros en el mundo. Es decir, que Jesucristo es más grande que no cabe en la Biblia. Si hablamos de la personalidad de su excelencia, Obiang-Yema Mbasogo, no cabe, porque estaríamos aquí bastante tiempo. Yo me fijo en una sola palabra, me concentro en la paz. Él es una persona de paz. Mira, cuando usted se levanta por la mañana, se prepara y va al trabajo y no pasa nada. Los niños van a clase, no pasa nada. La mujer va en sus quehaceres y no pasa nada. Por la tarde os concentráis otra vez en la casa y no pasa nada. Este no pasa nada, este sosiego, Sí. esta tranquilidad, esto se llama la paz. Su excelencia, en uno de sus mítines, él dijo textualmente, cito, la paz como principio fundamental recogida en nuestra enseñanza nacional no debe ser materia negociable, por lo que todos tenemos que luchar contra todos los intentos y provocaciones que la socaven. Fin de cita. Nos quiere decir que la paz es la base fundamental de todo. Por eso él, cuando explica sus cosas, siempre habla de la paz. Sí. Fíjate que bienaventurados los que aman la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sí. Mateo 5:9. Podemos presumir que él es un auténtico hijo de paz, porque lucha día a día para la paz, pregona la paz. Y fíjate una cosa, sus enseñanzas, sus orientaciones, debemos imprimirlas con tinta indeleble a fin de que las futuras generaciones también puedan gozarse de esta paz, esta tranquilidad que hoy gozamos en Guinea Ecuatorial. Hay muchas personas que, bueno, a lo mejor por haber vivido tanto la paz, pueden llegar a despreciarla. A ver, Si yo para que veas. Quisiera, gracias por esa oportunidad, permítanme dar mis puntos de vista sobre el relato vital de Su Excelencia el Jefe de Estado. Puesto a que estamos celebrando su cumpleaños, que es mañana y es víspera, hay un dicho que dice, nadie come de la cosecha que no ha plantado. Si hoy en día Guinea Ecuatorial es Guinea Ecuatorial en práctica, es gracias a la benevolencia carismática de Su Excelencia el Jefe de Estado. ¿Por qué matizar benevolencia? Muchos lo cogerán en término económico. Primeramente, el primer elemento natal de este espectro supremo es el ser humano. Es un elemento que, creado por Dios, si lo administras mal, convivirás mal. Si lo administras bien, vivirás bien. Sí. Después del transcurso en el que Su Excelencia realizó su magnífica actividad del golpe de Estado, muchos lo llaman liberación. Yo no lo llamaría liberación, lo llamaría
abrirnos la puerta para que seamos guineanos. Éramos guineanos de nombre aquel entonces. Después de abrirnos la puerta, yo a mi edad, es que estoy viviendo en un comedor donde veo sillas y puedo sentarme en cualquier esquina. Pero anteriormente, don Filiberto lo ha matizado ahí, en su época, es que lo pasaban mal, pero eran guineanos. Ahora, una vez tenidas ya abiertas las puertas, hemos tenido la oportunidad de poder compartir un programa con él, lo dije en el programa pasado. Sí. Ahora, tocando un poco lo que es la vida de su excelencia, su cometido, permítame también resaltar que hay que ser humanista. El título se da en papel, pero esto debe venir de ti, porque la dogma no es dogma de fe, es dogma de fe según los cristianos, pero es dogma de vivencia. Hay que vivir lo que es la dogmatización personal. Esto te ayuda a encaminar con la gente, como Moisés llevó condujo a los egipcios, ¿no? A los israelitas, ¿no? Entonces yo no quiero decir que su excelencia es Moisés, quiero decir que su excelencia para nosotros es un pastor que antes de hacernos caminar, nos ha enseñado a caminar. Hemos escuchado un poco una historia suya del pasado. Háganse la retrospectiva nosotros que somos jóvenes, lo que ha podido ser el trabajo de este hombre y lo que hay que constatar ha sido su entrega. Muchos, yo solo hablar lo que vivo yo. Dar tu vida por la gente es lo que cuesta caro en la vida que lo que tú sacas en el bolsillo para dar a alguien. Dar tu vida, que alguien viva, después tú puedes vivir con él, es lo más caro que Dios, el mismo que está arriba. Por eso yo dije, ayer tenía una charla, yo dije a la gente que nuestro jefe de Estado es un presidente bendecido. Porque después de su magnífica acción, fíjense qué es lo que tomó como primera iniciativa, abrir las iglesias. ¿Por qué hizo este acto? ¿Por qué realizó este acto? Porque tomó la conciencia de la población en la educación. De hecho, en uno de los discursos de 1979 dice, priorizó uno de los sectores, la educación y la sanidad. ¿Por qué? Porque él tomó en consideración la vida útil del pueblo natal del guineano, la vida útil. Ustedes pueden imaginar qué significa. Porque, digamos que usted le haces la magnífica actividad de dar el golpe de Estado hoy, empiezas a criminalizar a la población, ¿entiendes? Entonces la población se reduciría, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dado una garantía natal, ha dado una garantía vital. Antes de lo infraestructural, ha velado para que podamos ser, decían que somos 5.000. 6.000, 7.000, 8.000, 1 millón. O sea que el occidente empieza a tomar conciencia de que este señor que vemos ahí no es como le estábamos pintando. Perfectamente podemos dar garantía de que está conjugando un buen verbo de la sostenibilidad vital. Ahora lo saco de ahí, me voy a la política. Si nos vamos en la política, su excelencia no se sienta después de sus efeméricas acciones de la lucha suya para la benevolencia pacífica del pueblo, no se centra solamente en lo ejecutivo, se enfoca más en la gestión exteriorizada para que el guineano más o menos conozca cómo hay que convivir, a qué adaptación debemos llevar nosotros para la transformación mental. El sector, don Filiberto lo podrá interpretar mejor porque él también lo suele sacar en muchos de sus discursos en la sala magna. La transformación mental no viene a ser una máquina que su excelencia metía a la gente en la mente, sino les abría una forma de vidas para garantizar otras formas de vidas sucesivamente, las cuales estamos hoy en día compartiendo. Ahora, en lo infraestructural, es muy ambicioso hablar todo el abanico dinámico, ejecutivo, político de su excelencia. Yo como joven no podría. Si don Filiberto no podría, nosotros podemos. Significa que nuestros antepasados tampoco podrían haber determinado qué tipo de jefe de Estado nosotros hoy en día nos estamos gozando. Es una absoluta garantía en todo factor, en todo sector y en todo lo que hay que decir para con esa persona. Como joven, es un padre para nosotros, un abuelo para nosotros, un amigo, porque ves, has visto en la tele, él habla con la juventud y su tendencia para la juventud no es para palear lo malo que hacen, sino levantarte más la moral para que no te caigas. Si eres estudiante, no te caigas, siga levantando, pisa donde puedes, pero hay que pisar a la perfección. Por eso muchos de los países, políticamente hablando, le están tildando de cosas que no conviven con nosotros porque los aislamientos territoriales dejan no significatividad a una persona cuando uno no te conoce.
Hay un aspecto ahí que Martín ha hablado, lo último que ha dicho. Mira, la experiencia muchas veces ha demostrado en otras latitudes que una gente benevolente, hacen obras buenas y luego por cuestiones naturales, ¿no? Sí. Por cuestiones naturales, porque la muerte es un hecho natural. La desaparición física de ese gran personaje, de esa gran personalidad, cuando desaparece, sus obras detrás se quedan borradas del mapa. Es decir, la gente queda destruyendo todas las buenas obras que ha hecho en favor de la población y en favor de las personas. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer, un esfuerzo, digamos, de asimilar los conocimientos y la enseñanza que imparte todos los días el presidente de la República, el presidente fundador de nuestro partido, dirigida a los jóvenes, es que tengan y cultiven esta capacidad de poder mantener todo el trabajo que ha hecho su excelencia el presidente de la República. Es el trabajo y es la cultura que tiene, es el esfuerzo que tienen que hacer, que tengan esa capacidad de mantener y proyectar de la mejora de todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Porque de luego será, en este caso, una generación indigna de que una persona que ha consagrado toda su vida para dotar de infraestructura y bienestar a la población, Dios no quiera, de que de verdad, si hubiera sido que una persona puede vivir 1000 años, mi deseo personal es que esta persona, su excelencia el presidente de la República, viviera 1000 años en este país. Pero como es un hecho natural, así es. Por eso a los jóvenes, buenos jóvenes, con buenos razonamientos como los que estoy escuchando aquí, y otros que no estando aquí, pero que nos siguen, que hagan ese esfuerzo de asimilar perfectamente y en buena manera las enseñanzas y los conocimientos que nos está inyectando su excelencia el presidente de la República. Servirá para la presente y para las futuras generaciones. Esta precisión primera. Segundo, se ha hablado de la paz, efectivamente lo dijo otro compañero, Bonifacio. La paz, efectivamente. La paz, hay dos dimensiones de paz. Hay una paz interna y una paz externa. Entonces, si un individuo no tiene paz interior, difícilmente puede trasladar esto afuera. Entonces, la gente en sí misma y por su esencia de nacimiento, hay gente de paz. Y proyectan esta paz a los demás y contagia esta paz a los demás. Como se suele decir, lo que está en el corazón, eso es lo que sale fuera. Hay que exteriorizar todo lo interior. Es muy difícil, pero estamos viendo que el esfuerzo, más que el esfuerzo, su excelencia, el presidente de la República, es hombre de paz por antonomasia. Vivió, o sea, ha nacido como hombre de paz. Y como una predestinación. Muchas veces cuestionan lo que es la predestinación, ¿no? Yo no lo sé, pero cuando se empezó a ver las actividades de su excelencia desde la niñez, adolescencia, hasta la mayoría de edad, yo creo que desde ahí teníamos que tener experiencia o idea de que, mira, aquí nos viene algo bueno. Por lo tanto, la paz tiene que ser una paz interna que reside en la interioridad humana y hay que exteriorizarla, porque si uno no es de paz, no puede exteriorizar y no puede contagiar a los demás la paz. Y la paz, efectivamente, es una premisa indispensable que hace que un individuo puede desarrollarse, que una sociedad puede desarrollarse y que un país puede desarrollarse. ¿Y por qué no? El mundo también puede desarrollarse. Porque vemos hay latitudes y hay sitios que tienen alto nivel de conflictividad hoy en día. No reina la paz ahí, ellos añoran. La paz es un valor supremo para la persona humana, porque es un valor que le permite la autorrealización individual y la realización colectiva. Sin la paz es muy difícil que una persona conozca un desarrollo. Sin la paz es muy difícil que un país conozca el desarrollo. Por eso la paz impregnada en la persona de su excelencia, el presidente de la República, ha hecho posible que a la fecha de hoy tengamos una imagen diferente de lo que fue Guinea Ecuatorial de los 11 tristes años hasta la fecha de hoy. Esa capacidad de mantener la paz y ser un hombre de paz, impregnada en su alma y en su espíritu, es la que gracias ha hecho posible que estemos como estamos hoy en día en Guinea Ecuatorial. También quiero decir algo más en lo que respecta a lo que he dicho en el aspecto político, que crea un partido político, un partido democrático de Guinea Ecuatorial, y con unos eslóganes, democracia, desarrollo y bienestar. Democracia, desarrollo y bienestar.
hay que saber interpretar fielmente qué significa este lema: democracia, desarrollo y bienestar. Es decir, su acción política desde la creación del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial está centrada en la persona humana y en su bienestar. Prueba de ello, los programas políticos, electorales y todo lo demás. Si nosotros analizamos, ya que no hay tiempo suficiente para poder analizar pormenorizadamente lo que han sido los programas políticos desde la creación del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial hasta la fecha de hoy. Si vamos a esta enciclopedia política, encontraremos ahí que los sectores que he dicho, cuáles son los proyectos que han sido muy de absoluta prioridad para la agenda política del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial bajo el liderazgo de su presidente fundador. Veremos que todo está orientado a dignificar la vida humana y su bienestar. Sí. Terminando con esa reflexión, también quiero matizar lo que es el cumpleaños. Sí. ¿Qué es cumpleaños? Es una simple fiesta. Bien, forma parte del cumpleaños, ¿no? El cumpleaños se debe definir, se debe interpretar como una evaluación de la vida de una persona en un determinado espacio de tiempo. Sí. Es decir, de un año a otro año, hacer una evaluación de qué es lo que se ha hecho la persona, qué es lo que como persona, una dimensión personal y una dimensión, digamos, política. Esto es lo que se debe interpretar y se debe interpretar como cumpleaños. Todo ha estado bien, todo se ha desarrollado bien, a celebrar. Sí. Entonces, ahí está la base de la celebración. Porque desde el último cumpleaños en 2023, 5 de junio, al cumpleaños de mañana, 5 de junio, ¿cómo ha sido el ambiente político en el país? Excelente. Sí. Entonces, hay que celebrarlo. ¿Cómo ha sido la salud de la persona que hace posible todo esto? Excelente. Hay que celebrarlo. Por lo tanto, el cumpleaños y su celebración tienen unos matices multidimensionales. Sí, vamos a continuar. Bonnie, me consta que tienes preparado una sorpresa. Sí, sí. Es posible, sí. ¿Puedes anunciarnos en breves ¿Puedes anunciarnos en breves palabras de qué se trata? Para que luego podamos verlo. Las cosas en el mundo no suceden al azar. Sí. Siempre hay un propósito y un perfecto orden. Desde luego. Tenemos un presidente de oro. Dios nos lo ha dado porque cuando él nació, ya estaba escrito que el 3 de agosto va a hacer esto, el 4 de junio va a hacer esto. Esto lo he podido descubrir a través de la numerología. Vaya, ok. Vamos a ver el vídeo donde nuestro colaborador, nuestro analista Bonnie, está explicando sobre el tema de la numerología del que está haciendo mención. Celebramos el natalicio de su excelencia Obiangema Mbanzogo. Hay una ciencia muy antigua llamada la numerología. Esta ciencia estudia la relación que existe entre los números y la ocurrencia de las cosas. Vamos a ver, si ponemos 3 fechas importantes de nuestro país, el 12 de octubre, el 3 de agosto y el 4 de junio. Estas fechas han marcado un antes y un después en la historia de Guinea Ecuatorial. ¿Qué tiene que ver estas fechas con el natalicio de su excelencia Obiangema Mbanzogo? ¿Qué tiene que ver? Acudimos a la numerología. Empezamos con el 3 de agosto. 3 de agosto de 1979. Sabemos todos que esta fecha es cuando su excelencia Obiangema Mbanzogo nos da la libertad. 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 Su excelencia Obiangema Mbanzogo nace el 5 de junio, 5 de junio de 1900, no lo sé. Yo quiero saber qué año nace su excelencia y qué relación tiene con el 3 de agosto. Acudimos a la numerología. Para que 3 sea 5, hay que sumarle 2, más 2. En esta hilera,
Segunda hilera, para que junio sea agosto, hay un mes intermediario que es el julio, un mes más uno. Y para que 19 sea 19 no hacemos nada, nos queda 79. 79 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque hablamos de dos fechas, una fecha y otra fecha, por eso es entre 2. 79 entre 2 nos da 39. Si a este 39 le sumamos más 2 y más 1, 39 más 2 más 1 nos da 42. Es decir, Su Excelencia Obiang-Yema Mbansoko nace el 5 de junio de 1942. Eso dice la numerología. Vamos a la otra fecha. Si Su Excelencia nace el 5 de junio de 1900, no lo sé. La otra fecha muy importante que también marcó el antes y el después del país es el 4 de junio de 1986. Esta fecha es cuando nos trajo Su Excelencia la democracia, desarrollo y bienestar del país. ¿Qué relación existe entre su natalicio y esta fecha? ¿Qué nivel de implicación existe entre su natalicio y esta fecha? Vamos a acudirnos otra vez a la numerología. Para que 5 sea 4, ¿qué hacemos? Le quitamos 1, menos 1. Para que junio sea junio, no hacemos nada. Para que 19 sea 19, tampoco hacemos nada. Nos queda 86. Hacemos lo mismo, la misma operación matemáticas. 86 entre 2. ¿Por qué 2? Porque hablamos de dos fechas. Esto nos da 43. Si a este 43 le quitamos menos 1, nos da 42. Luego nos dicen los números que esta persona nace el 5 de junio de 1942. Es decir, el nivel de implicación que él tuvo en esas fechas es al 100%, porque acierta el año en que él nació. Y por último, la fecha de él, 12 de octubre de 1968. Su Excelencia nace el 5 de junio de 1900, no lo sé. Voy a hacer lo mismo, calcular el año en que él nació según la numerología con 12 de octubre. Hacemos la mismísima operación de antes. Para que 12 sea 5 hay que quitarle 7. 12 menos 7 son 5, menos 7. Para que junio sea octubre hay 4 meses en el medio, más 4. Aquí nos queda 68, hacemos la misma operación. 68 entre 2, ¿por qué 2? Porque son dos fechas. Esto nos da 34. Si al 34 le quitamos 7 y le sumamos 4, no nos da. Nos da 30 y, a ver, menos 7 más 4, menos 7 más 4 son menos 3. 34 menos 3, esto nos va a dar a 31. Quiere decir que Su Excelencia no nació en 5 de junio del 1931. No nació en esa fecha. ¿Qué nos quiere decir aquí los números? Nos quiere decir que cuando nace Su Excelencia Obiang-Yema Mbansoko, el 5 de junio de 1942, ya estaba escrito que nos iba a liberar, a dar la libertad en nuestro país. También nos iba a traer lo que es la democracia, el desarrollo y el bienestar. Los que no lo quieren aceptar es porque tienen los ojos cerrados con una cortina de humo. El ignorante del siglo XXI no es aquel que no sabe leer ni escribir, sino que aquel
que no sabe asimilar lo que es la realidad. Recontextuando, aquí estamos viendo claramente que la figura de su excelencia Obiang-Yema Bansoa trabajó el 3 de agosto, porque coincide con el año en el que él nace. Su nivel de implicación en 3 de agosto es al 100%. Nivel de implicación en 4 de junio es al 100%. Pero en 12 de octubre, porque él era un ciudadano normal, una persona, un guineano que vivió el acontecimiento. Así que el que duda de que él nos dio la libertad, el que duda de que él nos ha dado lo que es la democracia, desarrollo y bienestar, el que duda de que Dios una vez que nació, Dios ya declaró de que él nos iba a dar la libertad, nos iba a dar la democracia y desarrollo y bienestar. Así que los números no fallan. Muchas gracias. Bueno. No sé. De hecho, eso coincidido con lo que si ha habido telepatía. Puede ser. Don Filiberto ya estaba diciendo acerca de la predestinación, es justamente lo que estaba mostrando numéricamente, hablando. ¿Cómo se le ha ocurrido? Bueno, yo tampoco lo sé, simplemente que me puse a jugar con los números, con la fecha de su natalicio y con las fechas importantes del país. Y tuve una sorpresa de que justamente su nivel de implicación se nota en el 3 de agosto y en el 4 de junio. Pero el 12 de octubre no. Esto quiere decir que realmente ya había una predestinación de que cuando nació nos iba a ayudar en este aspecto. Aumentando lo que dice Boni, disculpe, don Filiberto, es lo que hace Boni aquí es una evaluación científica de lo que es hasta ahora la vida útil de su excelencia, casi lo que decía don Filiberto, Pero Boni lo hace matemáticamente para que al menos la población, disculpen por la expresión mediocre, entienda realmente el transcurso del que ha pasado su excelencia. Sí. Efectivamente, este juego matemático, que es teoría de probabilidad, ¿me entiendes? ¿No? La teoría de probabilidad, efectivamente, y con esa combinación numérica, él ha conseguido tiempo para hacer este estudio coincidente, pero es un estudio que llega a una conclusión realista. Pero hay dos terminologías dentro del lenguaje filosófico, casualidad y causalidad. Entonces, ¿en qué podemos emplazar lo que acabamos de ver hace poco que ha explicado Boni? Es la causalidad, no es la casualidad. Así es. Que llega a conectarse con la reflexión que yo dije, la predestinación, aunque muchos la cuestionan. ¿Existe o no existe? Como también muchos cuestionan la existencia de Dios. Por lo tanto, esta es la dinámica de la vida humana. Entonces es un cuestionamiento incluso de su propia existencia. Hay muchos que cuestionan su propia existencia. Un cuestionamiento a estilo cartesiano. Por lo tanto, yo sinceramente con lo que he podido ver aquí es digno de felicitación porque ha hecho un estudio pormenorizado matemático de teoría de probabilidad y la combinación numérica de las fechas. Sí, vamos a ir concluyendo, pero me gustaría que vayamos con algunas valoraciones. Por ejemplo, África ha tenido muchos presidentes. Si tuviéramos que mirar un poco en el pasado, ¿a quién compararíamos? No me gustaría usar la palabra comparación, pero ¿a quién asemejaríamos la figura del presidente Obiang? Haciendo una vista retrospectiva, ¿a quién diríamos que su modelo político es igual al de tal de los grandes presidentes que ha tenido el continente? Es que los modelos políticos no son iguales porque hay que interpretarlo en los contextos. Porque cada país tiene algunas especificidades culturales e idiosincrasia. Por lo tanto, ir a la tendencia de la igualdad matemáticamente, ¿me entienden? ¿No? Es muy difícil. Depende del contexto y el periodo histórico de las cosas. Es que su excelencia el presidente lo ha tenido difícil. Comparando, por ejemplo, a Mills Sékou Touré, en unos momentos cuando había movimientos independentistas. Comparando, por ejemplo, Lamisana y otros antiguos presidentes, Siranana, Philbert Siranana en Madagascar, etcétera, etcétera, que fueron los primeros
presidentes de los países africanos que empezaron los movimientos independentistas, Bokassa, etcétera, etcétera. Y luego ya vino Mandela, que hace una historia reciente, ¿no? Estamos hablando de Mandela. Sí. ¿En qué se puede hacer un ejercicio de comparación? No la igualdad, ejercicio de comparación. Sí. Porque yo personalmente es muy difícil que yo compare esto con los que han sido los presidentes, porque no han pasado la misma trayectoria de la que difícilmente ha pasado su excelencia el presidente de la República, y que ha estado superando con éxito todas las dificultades habidas y por haber para llegar a lo que es hoy en día la República de Guinea Ecuatorial. Sí. Podría acercarse a lo que es en el ejercicio de liderazgo, no en las realizaciones, porque también hay que comparar qué tipo de comparación político, desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces hay que definir concretamente, y yo me atrevo a hacer una comparación política, de liderazgo político, como Sékou Touré, uno de los eminentes políticos que ha pasado en la historia de los países africanos. Sékou Touré. Conocemos la historia de los países africanos. Después he dicho lo de Siranana, Filbert Siranana, de Madagascar, Lamizana, de Burkina Faso, y otros. Y yo quería terminar con esa reflexión en algún aspecto, que cuando estábamos visualizando los reportajes, había un pasaje allí que su excelencia estaba haciendo un discurso, ¿no? Cuando hacía gira, y dijo, hay muchos presidentes que tienen miedo de acercarse a su pueblo y hacer este tipo de visitas. Ese ejercicio de acercamiento al pueblo, ¿cómo se puede interpretar? ¿Qué es el amor al pueblo? La afectividad, para comprobar, porque el líder político tiene que acercarse al terreno, es como un pastor de ovejas. Para dirigir bien el rebaño, el pastor tiene que llegar a ver las ovejas, cómo se alimentan y cómo están. Porque si una oveja se cae enferma allí, cuando un pastor marca distancia con las ovejas es muy difícil. Y un buen pastor es aquel que llega donde se alimentan las ovejas. Es un buen pastor. Esa es una de las virtudes que ha marcado la acción política y marca la acción política de su excelencia el presidente de la República. El saber acercarse in situ para ver cómo se desenvuelve su pueblo, cómo vive su pueblo, qué preocupaciones y qué inquietudes, para que a partir de ahí las note y que emprenda o reoriente o reprograme sus acciones políticas. Como he dicho, en la filosofía central en la persona humana y en su bienestar. Así es. Bueno, como lo dice, como lo dice don Filiberto, yo quisiera puntualizar también un aspecto ahí que a mí me parece importante en lo que usted ha llamado comparación. Yo no lo llamaría comparación, sino ponerle a semejanza, yo lo llamaría así. En el aspecto carismático, nuestro jefe de Estado, lo que es el libro, él escribió un libro, es un autor, un libro, Mi vida por mi pueblo. Es un libro que yo invitaría a muchos jóvenes a leer. No se lee el libro por el nombre del autor, se lee el libro por el contenido que tiene, para que puedas también descubrir algunas de otras cosas claves de este contenido. Yo le pongo la semejanza con Nelson Mandela. ¿Por qué? Porque el sufrir es de poco valorar de los africanos. Sufrir, que alguien sufre, cuerpo, sangre y hueso, por usted, por ustedes, por el pueblo, es de pocos africanos. Pero cuando su excelencia llega hasta este extremo, es dar su espíritu, compartirme. Pero esto quiero que estemos así, y yo tengo un objetivo positivo para con mi pueblo. Por eso lo dijo Mandela cuando le tenían arrinconado en Island, se llama Island el lugar, le tenían ahí. Cuando una de las veces su mujer le visita, dice a su mujer, ve, habla con el pueblo, pero no hagas revueltas. Cosa que fue lo contrario, ¿no? Porque la mujer lo tienen un poco así. Ahora su excelencia, cuando viene a tomar la rienda de este país, tenía una conciencia sana y ya tenía unas directrices firmes con las que él llegaría a dirigir, que hasta ahora está dirigiendo este bello país. Y yo, aprovechando que, miren, fijémonos que es una persona que no trabaja sin amistad.
Hay mucha gente que confunden amistad social y amistad corporal. Hay un amigo que con él usted puede compartir no solo secretos, la vida. Aquí dice, si me muero, me muero. Su Excelencia no tenía límites sociales, cosa que tiene como virtud carismática. Ahora, en el aspecto político, yo le pondría también una semejanza con Patrice Lumumba. Siempre tendente a visitar, tendente a conocer qué pasa ahí, a ver, qué pasa ahí en este lugar. Pero cuando nosotros estamos incómodos de que, ¿quién es su Excelencia? Viene, compara la soy, viene a enfadar. No, no viene a enfadar, viene, os calma, mira, dice, mira, dejar de hacer eso, vamos a hacerlo de esta forma. Tiende a orientar a la población. Por eso uno de los discursos también que él menciona, cuando habla de, don Filiberto lo ha mencionado, el multipartilismo. Yo no estuve, pero créeme que el multipartilismo era para abrir las puertas de que si queremos hablar de este tema, no lo haré yo solo por ser de Estado. Os dejo la página de hablar, pero hablemoslo para construir un pueblo mejor. Y sus amigos, sus colaboradores han trabajado conjuntamente en ello. Ahora, en el aspecto social, es una persona, ha sido una persona y es una persona abierta. No es un jefe de Estado, que él lo suele decir en una de estas entrevistas nefastas que le viene a ser un periodista británico, cuando le dice a este, ¿usted cree que un jefe de Estado debe vivir como un pájaro? Muchos lo toman como un mero dicho. Es un dolor que uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Usted trabaja para vivir. Y si el pueblo valora el trabajo que haces, hombres, el pueblo te ofrece este comodez, este comodismo, es lo que el pueblo de Guinea Ecuatorial le ofrece al jefe de Estado. De hecho, en todos sus cumpleaños, yo llevo más de 20 años acompañándole. En la manifestación yo voy con pancarta, siendo de ASO o no de ASO. Porque quiero vivir, quiero culminar, si Dios me lo permite, quiero estar al fin y al cabo de su obra, porque es una obra maestra que tiene una buena batuta, tiene buenos albañiles, tiene buenos arquitectos y están fecundando en una plantación de semillas donde nosotros, los hijos de hoy, presumiblemente, yo lo digo yo, ya podemos comer unas buenas naranjas sin decir que... Sí, mira, en la gestión política que hace Su Excelencia con respecto al mundo internacional, voy a subrayar solamente 3 aspectos, solo 3. Primero, él dice, nos llama o nos invita a la no intervención, a la no alineamiento y al panafricanismo. Bien, no intervención, ¿qué es eso? Es decir, que él entiende que los países son independientes, son suficientes, pueden mitigar sus propios problemas internos, ¿no? O sea, que ellos son capaces de arreglar sus propios problemas sin la intervención foránea. Segundo aspecto es la no alineamiento. Guinea Ecuatorial, Su Excelencia nos exterioriza con una política en la que no dependemos de ningún bloque. Como sabe usted, hay 2 bloques, ¿no? Bloque oriental y bloque occidental. Guinea Ecuatorial tiene las manos abiertas. Cualquier país que nos quiere ayudar a desarrollarnos, bienvenido sea. Por eso no nos alineamos a ninguno, sino que aceptamos a todos los países que nos puedan y que nos quieren ayudar. Y por último, el panafricanismo. Yo creo que ojalá si todos los presidentes africanos tuviesen este nivel de implicación sobre el África, sería bueno. Imagínate que el ejemplo que tengo es la CAN de Marruecos. Marruecos debe celebrar una CAN y por miedo al brote de la ébola, ¿qué hace? Dice que no, en mi país no, lo suspende. Pero Obiangema Mbanzoa, este espíritu que tiene panafricanista, y para evitar la vergüenza de África ante el mundo, él acepta que se haga en Guinea Ecuatorial. Y tenemos un dicho, Binayete, y Binayete no pasó nada, no hubo ninguna persona infectada, ninguna. Y todo se resolvió bien. Este espíritu que él tiene, yo lo valoro mucho. Hay algo que quiero matizar. El espíritu que tiene y el espíritu nacionalísimo que nos inyecta. Boni ha hablado tema de independencia política. Gracias a la madurez política y su acertada dirección política del Estado, de Su Excelencia, Guinea Ecuatorial es un país estable en su madurez política. Porque tenemos una
independencia absoluta, política, con una visión absolutista, es decir, integral. Hay otros países que tienen independencias asociadas. Aquí no existe esto. Existe también lo que se llama independencia económica. Sí. Pero hoy en día las teorías económicas demuestran de que no existe independencia económica absoluta. Porque podemos tener recursos económicos, pero los productos de consumo interno los importamos. Sí. Entonces ya hay un lazo económico. El neocolonialismo. Que es el neocolonialismo económico. Exacto. Entonces, para que un país tenga esta soberanía o independencia económica, ¿qué es lo que hay que hacer? Autoabastecerse. La diversificación económica. Productos básicos de consumo interno y que si el volumen de producción da suficiente, exportar. Para que ustedes vean las cosas, cómo van ocurriendo, Sí. de manera cronológica y sucesiva. La independencia científica también. La independencia científica. Hoy en día también se demuestra que no existe una independencia científica absoluta. Porque si tenemos recursos humanos, para que esos recursos humanos, en función a las áreas de formación que se han ido adquiriendo, necesitan posgraduarse, doctorarse, las maestrías, los doctorados y estudios postdoctorales. Si no estamos todavía en condiciones para garantizar los estudios y la formación de postdoctorado, recurrimos a otros países que sí ya están avanzados. Ustedes ven, ya hay un nexo, una conexión, Una dependencia. una dependencia de alguna manera. Por eso hay que trabajar, y estamos trabajando siguiendo las directrices políticas de Su Excelencia, para que vayamos acercándose de dependerse menos en estos aspectos. Hay otro matiz que hay que subrayar y dar el tintero en esta reflexión. Y es que un pueblo con un nivel educacional alto, un pueblo con una tasa de formación elevada, es un pueblo que sabe defender la soberanía. Porque la soberanía no son simbolismos. No, Salan ha ganado, por ejemplo, ya coge la bandera ahí, ¿me entiende, no? Es parte, pero no así tampoco se defiende el pueblo y el país. La inteligencia. Hay que saber defender el pueblo intelectualmente. La batalla de ideas, la batalla intelectual es la mejor lucha hoy en día. Sí. La independencia científica. Entonces, es la tendencia a que estamos. Es lo que nos está, es el horizonte marcado para lograr y alcanzar esta meta. Por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzo para que sepamos interpretar fielmente ese postulado. Vale más un pueblo culto que un pueblo rico. Me gustaría, ¿cuántos saben interpretar esto? Porque lo ven ahí, unas meras palabras, un mero escrito, pero interprétenlo fielmente. ¿Qué significa esto? Es un visionario que ha dicho esto. Y las palabras de un visionario se deben investigar hasta fondo. Sí. Es lo que yo quería. Ok, Boni, vamos a ir concluyendo. Vamos a terminar. Bueno, Últimas conclusiones. sí, concluyo diciendo que la paz que gozamos hoy en Guinea Ecuatorial, ese desarrollo que gozamos en Guinea Ecuatorial, no es un maná que ha caído del cielo, es trabajo duro de Su Excelencia por su buena gobernabilidad. Así que lo que tenemos que hacer es preservar esta paz, lo que tenemos que hacer es mantenerla a fin de que podamos seguir gozando de esta paz por saecula saculorum, por los siglos de los siglos. Y felicito muchísimo a Su Excelencia y para que siga cumpliendo muchos más años. Así. Sí, pues primero agradecer la labor de Su Excelencia en compañía con su familia, porque el valor es digno de reconocer cuando uno tiene una buena familia. Y se está viendo estos ejemplos, porque lo que está haciendo también el vicepresidente actualmente es digno de valorar por la juventud. Agradecerle por esta voluntad que tuvo en aquel día en que nació, el día que celebraremos mañana, por entregar su vida al pueblo de Guinea Ecuatorial para la supervivencia, y ha sostenido durante estos años esta lucha de que nosotros los guineanos pudiéramos, lo he dicho a la primera, sentar en comedores. Guinea es como un comedor. Después de que nos abrió la puerta, yo puedo sentarme en cualquier comedor, o sea, gozarme
de mucho de lo que él ofrece, ¿no? Sí. Gracias a su gestión. Y encabalgando mis palabras con unas sumas felicitaciones, porque realmente los padres de este país trabajan y han trabajado. Hemos de guardar una mera, firme sostenibilidad para el mantenimiento de este esfuerzo, porque no es un cristal que dirás si rompe ya iré a comprar otro plato, sino tenemos que tenerlo como una piedra, evitar que se rompa. Y feliz cumpleaños a su excelencia en compañía de su familia, y a seguir trabajando, que Dios nos le brinde más años. Nosotros, la juventud, lo deseamos mucho. Muchas gracias. Filiberto. Pues para concluir, quiero también volver a tocar el tintero, algo que tengo en el tintero, tocando un poco el tema de la paz, porque como lo he dicho, es una premisa indispensable para la autorrealización personal, para la autorrealización individual y para la autorrealización colectiva. La paz es un valor supremo. La paz es una riqueza, ¿por qué no?, sentida por todos y cada uno de los ecuatorianos. Sí. Por lo tanto, esa riqueza de la que gozamos, que es la paz, debe ser defendida por todos, no solamente por un hombre, que es su excelencia el presidente de la República. No. Es un hombre. Es una persona. Debemos secundar esta labor de la paz para mantenerlo hasta, como quien dice, dar su última gota de sangre, ¿no? Sí. Como lo dicen, ¿no? Porque es un bien para todos. Estamos aquí, respiramos la paz. Los que viven en el campo y Yaoundé respiran la paz. Los que viven en Mata respiran la paz. Los que viven en Mongomo respiran la paz. Los que viven en el Vinayong respiran la paz. Los que viven en Bebín respiran la paz. Luego es un bien común. No es solamente para una persona. Por lo tanto, todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para la defensa acérrima de la paz. Esta es la primera precisión que yo quería hacer. Lo otro, efectivamente, si la imagen de Guinea Ecuatorial está hoy tal como la vemos a nivel del desarrollo infraestructural, hay muchos jóvenes que no son los que están sentados delante mía, que creen que estas cosas han venido del cielo a la tierra como un maná. Ven las carreteras, ven los edificios, ven los puertos, ven los aeropuertos y otro tipo de infraestructura. Pero ha sido un trabajo titánico de mucha gente, como bien lo ha subrayado. Y les felicito a esos jóvenes por la visión que tienen de lo que ha sido la imagen de Guinea Ecuatorial, la imagen actual de nuestro país. Ha sido un trabajo titánico día y noche bajo el liderazgo de su excelencia el presidente de la República, secundado por gente de buena fe y de buena voluntad y fieles a su línea política. Por lo tanto, hay que mantener este nivel que Guinea Ecuatorial ha alcanzado hoy en día, porque ha sido un esfuerzo y un trabajo diario para que tengamos este nivel de infraestructuras. Finalmente, ya lo dije al principio, que cuando su excelencia cumple años, todos nosotros cumplimos. Y desde aquí, desde este plató, quiero aprovechar esta magnífica oportunidad que se me ha brindado los medios de comunicación, la radio, televisión Azonga, para expresar a su excelencia el presidente de la República mis efusivas felicitaciones por su 82º aniversario de su natalicio, el 5 de junio, que será mañana. Deseando que siga cumpliendo más años de vida y que siga dirigiendo con acierto los destinos históricos de este país, como lo viene haciendo, y que Dios Todopoderoso, Omnipotente, le colme de bendiciones, salud y larga vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. 82º. Y el hombre parece todavía joven. Efectivamente. Wow. Ok, señores, ha sido un placer tenerles en este espacio. De verdad, muchísimas gracias por todos sus aportes, Pony. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Martín. Sí. Así. Esperamos una pronta invitación. Así es. Yo también la espero. De verdad, don Filiberto, no sé, me faltan palabras para de verdad expresarle nuestro agradecimiento a todo el equipo del programa por haberle tenido aquí. Sabemos que es una de las personalidades del país con una agenda apretada, pero gracias por este hueco. Cuando se trate del tema de su excelencia, el presidente de la República, abandono todo lo que yo tengo para estar ahí al frente. Sí. Desde luego. Sí, sí. Así, muchas gracias. Audiencia, ha sido un placer estar con ustedes y gracias también por compartir ese espacio. Y estamos celebrando el aniversario de nuestro presidente. ¡Wow! Tantos años y todavía el hombre está fuerte y dispuesto a seguir brindando todo lo que está haciendo por nuestra nación. Gracias por estar con nosotros, excelencia. Felicitaciones. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.